Bienvenidos a un nuevo programa de hoy mismo, bienvenidos a radiopatriotas.es. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Núñez y Fernando Martínez. Muchas gracias a ambos por venir a nuestro programa. Vamos a hablar del juicio de Nuremberg. Muchos de vosotros habéis oído hablar ya de este juicio, pero otros muchos pues no lo habréis hecho. Para hablar del juicio de Nuremberg, qué mejor que Eduardo Núñez, colaborador de varias publicaciones identitarias, como la revista Identidad, Devenir Europeo o Europae. Luego hablaremos un poquillo de ella, si te parece. Y qué mejor que Fernando Martínez García, autor de Nuremberg, breve repaso a la justicia internacional penal y sus errores en los procesos de 1945 y 1946. Eduardo, para nuestros oyentes, ¿qué es el juicio de Nuremberg? Bueno, pues habría que situarse primero en el contexto histórico de lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial, que termina en mayo de 1945, y a partir de ahí lo que sucede es, yo más que juicio lo llamaría parodia jurídica o parodia de juicio, porque lo que se produce ahí, a diferencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial, donde también hubo un tratado de paz, el de Versalles, que fue bastante ignominioso para también las potencias derrotadas de los imperios centrales, el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Sin embargo, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, donde existían intereses económicos y de dominio en las potencias vencedoras y colonialistas, la diferencia con respecto a la Segunda Guerra Mundial es que en la Segunda Guerra Mundial existe una motivación de orden superior al militar y al económico, que es una motivación de índole político e ideológico, puesto que la Segunda Guerra Mundial es una guerra ideológica. De hecho, en la Primera Guerra Mundial no interviene el comunismo y en la Segunda Guerra Mundial el régimen de la Unión Soviética es parte de los vencedores y por lo tanto es parte de los que juzgan a los vencidos. Por decirlo en pocas palabras, lo que sucede, cuando he hablado de parodia en lugar de juicio, es porque lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, que van desde el año 46 hasta el año 48, porque van unidos a otros tribunales militares llamados de desnazificación, de lavado de cerebro colectivo del pueblo alemán, de reeducación, entre comillas, del pueblo alemán, es que lo que sucede es que los vencedores de la guerra se nombran a sí mismos jueces y los vencedores juzgan a los vencidos. Con lo cual, los que juzgan no son potencias neutrales en la guerra, sino que los vencedores se nombran jueces a sí mismos y juzgan a los vencidos. Por eso digo que es una parodia, aparte de la conculcación de los principios más elementales del derecho internacional que fueron conculcados en parte por la intervención de los militares soviéticos que exigían en algunos artículos del Tribunal Militar de Nuremberg algo tan aberrante como que no fueran necesarias pruebas objetivas, pruebas documentales para juzgar a los vencidos. Es decir, se podía basar en declaraciones juradas o en cualquier tipo de declaraciones sin más, sin necesidad de pruebas. Por eso, en fin, sería ya largo de explicar un poco, ¿no? Pero sería básicamente eso. Situado muy bien el contexto histórico, ¿a quién se juzga concretamente? Se juzga, como he dicho antes, a los vencidos, ni más ni menos, es decir, a las potencias, fundamentalmente a la Alemania derrotada en 1945. Digo a los vencidos en general porque, aunque en Nuremberg se juzga a los dirigentes de la Alemania derrotada, a los 22 encausados, juzgados y condenados a la horca como dirigentes del país, de la potencia derrotada, que era Alemania, a lo largo del 46 al 48, en toda Europa, en la liberación, entre comillas, la palabra liberación de Europa, se producen hechos similares de juicios, entre comillas, donde son linchados personas simplemente por motivos políticos o ideológicos, y en algunos casos muchas veces sin necesidad de juicio. Es decir, por un ejemplo, en Francia son asesinadas más de 100.000 personas después de la guerra, terminada la guerra, con lo cual los propios franceses mataron a más compatriotas franceses que los alemanes durante toda la guerra. Y hubo más muertos como consecuencia de la represión democrática que sigue a la guerra en el 45 en Francia que todos los que hubo durante la Revolución Francesa, por así decirlo, ¿no? Es decir, que esto no es algo exclusivo de Alemania, sucede en toda Europa, en Italia, bueno, fundamentalmente donde más se producen barrabasadas o auténticas salvajadas es en Francia y en Italia. Pero bueno, Nuremberg efectivamente es el juicio a los dirigentes de la Alemania derrotada, de la Alemania vencida. En todos los países, yo creo, menos en España, dicen que los vencedores escriben la historia, ¿no? La historia es escrita por los vencedores. Aquí en España vemos que pasa lo contrario. O sea, la historia nos la quieren imponer precisamente los vencidos. Pero es normal que los vencedores sean los que te juzguen. O sea,
No es lógico. Lo que sucede en España, como tú dices, es que aquí, bueno, pues claro, fue al revés, ¿no? Lo que sucede es que luego los que fueron vencidos en la guerra civil resultaron ser vencedores a la muerte de Franco, con lo cual ahora lo que estamos viviendo es un poco lo que ocurrió en Europa, pero con unos cuantos años de retraso, ¿no? Estamos viendo ahora mismo pues, un revisionismo de la guerra civil española que es similar al de la guerra mundial, aunque curiosamente los historiadores que revisan la guerra civil española, no me quiero desviar del tema, pero esto es un hecho curioso, los historiadores que revisan la guerra civil española no tienen mayores problemas con la justicia, pero los historiadores que revisan la Segunda Guerra Mundial sí tienen problemas con la justicia, fundamentalmente por motivos ideológicos, ¿no? Lo que sucede en Nuremberg, lo que es específico de Nuremberg es que se retrotrae en lo que son las guerras o los juicios que tienen lugar en las guerras pues a un montón de siglos incluso antes de Cristo, porque hasta en la Edad Media, cuando un país era vencido, pues normalmente el país vencedor cogía unos territorios fronterizos con respecto al país vencido y más excepcionalmente se encarcelaba o incluso se podía ejecutar algún dirigente del país vencido, pero como algo excepcional, ¿no? Había que retrotraerse muchos siglos en la historia de atrás para llegar a una salvajada como la que fue Nuremberg, es decir, donde todos los dirigentes de la potencia vencida son condenados a muerte, incluso, vamos, el hecho ya, por poner ejemplos concretos, como Robert Ley, que era el dirigente del Frente del Trabajo, que era la organización sindical alemana, o sea, era el equivalente a un dirigente sindical, ¿no? O el caso de Alfred Rosenberg, que era un ideólogo, una persona que escribía libros, pues se podrá, digamos, estar de acuerdo o no, pero en fin, que una persona sea condenada a la horca simplemente por escribir libros, o el caso de Julius Streicher, por ser periodista y editor de un periódico, Der Stürmer, pues fue condenado a la horca simplemente por editar un periódico, no por delitos de sangre, por así entenderlo. Y cabe pensar que aunque este proceso, con todos sus errores y con todo lo que ahora vamos a ir desgranando, cabe pensar que esto fue mejor que la venganza ciega y brutal que querían los soviéticos y que se aplicó, por ejemplo, el asesinato y posteriores actos vergonzosos con el cuerpo de Mussolini. Es que es un poco lo mismo, ¿no? Porque realmente, como decía antes, los soviéticos introducen en un par de artículos la posibilidad de que se pueda juzgar a los vencidos sin necesidad de pruebas, que es una auténtica aberración desde el punto de vista jurídico, ¿no? Pero esto lo introducen ellos con la aquiescencia, con el consentimiento de los norteamericanos. De hecho, algo poco conocido es que muchos jueces norteamericanos, al ver la cantidad de barbaridades que se cometieron, dimitieron de sus cargos, y algunos se volvió a Estados Unidos. Hay casos verdaderamente llamativos entre algunos jueces y fiscales norteamericanos e ingleses que escandalizados por lo que allí se estaba sucediendo, pues dimitieron. Son casos poco conocidos, ¿no? Lo que sucede en Italia, evidentemente, es algo brutal, porque no solamente es el caso de Mussolini, sino de muchos más que fueron asesinados sin ni siquiera ningún juicio, es decir, linchados pura y simplemente. En Nuremberg lo que se pretendió es hacer un linchamiento legal, es decir, dar una especie de barniz pseudo-jurídico a lo que era también un linchamiento. Entonces, en palabras de Goering, como dijo Goering, no era menester hacer esta comedia para matarnos, ¿no? Y realmente eso es lo que se hizo, tratar de dar una apariencia jurídica que no era tal a lo que era un linchamiento legal puro y duro. Parece un libro editado con tapas duras. Soy un Sí, es que, y un papel que imitar antiguo y un tipo de letra muy particular. Es decir, el libro gustará o no gustará, pero está súper estudiado. Y yo personalmente lo he revisado más de 5 veces. Entonces, aunque se nos ha escapado algún fallo y tal, pero había un mínimo de cosas que yo no podía pasar en un libro medianamente serio. Y este es un libro que, bueno... ¿Qué dificultades encontraste a la hora de escribir este libro? Pues dificultades, realmente, ¿dónde buscar bibliografía? Porque la gente cuando llega a hablar de españoles, falangistas, italianos, fascistas y tal, pues no te suelen poner muchas pegas, pero cuando hablan de los nacionalsocialistas, los nazis o como quieras llamarlo, entonces es como si vieran al diablo y tentar, ya todo el mundo te pone pegas directamente. Y si saben, no quieren saber y menos comentar. Entonces yo, por ejemplo, buscando bibliografía en la biblioteca del Colegio de Abogados, que no te ponen pegas pero tampoco te ayudan, buscando bibliografía en la Facultad de Derecho de la Complutense, te ponen todas las pegas del mundo. En el Departamento de Derecho Penal de la Complutense, más pegas, no me dejaban ni sacar ni los libros, nada más que para fotocopiar en el mismo día devolviendo, porque yo estaba estudiando, cuando se hizo estaba simultaneando la carrera de criminología con el doctorado de criminología, pero criminología en la Complutense no lo lleva el Instituto de Criminología, lo lleva el Departamento de Derecho Penal.
y entonces tú eres doctorando de Derecho Penal, pero no te consideran de Derecho Penal, entonces pegas todas las del mundo. Sin embargo, los únicos que me facilitaron y que tienen una bibliografía extensa y para aburrir, y no incluso española sino extranjera, era en la biblioteca del Instituto de Criminología, que es muy pequeña, pero los libros que tienen son súper escogidos. Y por ejemplo, de Luis Jiménez de Asúa y de Ripollés y otra serie de por decirlo, escritores, historiadores de derecho muy republicanos que estaban exiliados, pero son las máximas eminencias del proceso de Nuremberg en lengua castellana, porque tampoco hay, la gente, lo poco que encuentras habla muy general, pero que hablen sobre el proceso en sí, o tiras directamente de las actas del Congreso, que te tienes que ir a Estados Unidos porque eso no lo sacas, o tienes que tirar de los ingleses, o yo en mi caso tiré bastante del objetivo que era el francés, uno de los jueces franceses, que lógicamente en español no está en francés, había que traducir y son volúmenes muy pesados que son de mucho tiempo de estar consultando objetivamente, pues tonterías y basuras hay para aburrir. Y ya de lo que comentabas de película, bueno, las películas ya es que hay que olvidarse, sirven pues para ver la fotografía de esa época, que de lo que sirve ver los bombardeos y demás, cómo estaba Alemania. Películas ninguna, rigor histórico, nada, cero. Me ha llamado la atención que, a pesar de esto que cuentas y las dificultades que nos estás contando, hay un montón de bibliografía aquí, de filmografía, la recoges estupendamente ahí. Sí. Pues varias fuentes de información y algunas son muy interesantes, sobre todo las que... Sí, lamentablemente hay que tirar de lo que es bibliografía de republicanos, porque aquí no, españoles de derechas ha escrito poco, de derechas por llamarlo de algo, de derechas o pseudo-derechas o derechonas, muy poco porque es muy escueto. Sin embargo, Jiménez de Asúa tenía una revista criminológica en Argentina y luego tenía unos compendios de libros que eran 2 o 3 volúmenes dedicados solo al proceso. Y eso que él es posterior al proceso, es decir, no estuvo. Para tirar hay que tirar de lo americano, y de lo americano yo, para si hay una tercera edición, he logrado encontrar vídeos del proceso, y además de los días, es decir, el nefasto y payaso del juez Jackson tiene una página en internet, que no será de ellos, será algún heredero o algo, pero sí han logrado, que eso es del último que he encontrado, hace ni 2 semanas, he encontrado vídeos de los días de sesiones, y yo incluso he comprado 5 LPs del proceso en sí, en alemán y en inglés, pero eso ya lo dejaremos como... ¿Qué tal le pegas tú al alemán y al inglés? Pues al inglés me defiendo, el francés me defiendo, el alemán tuve 6 meses estudiándolo autodidactamente y así me fue. Eduardo, el libro de Fernando tiene 2 prólogos, que llama la atención. Uno de ellos es de José Luis Jerez Riesco, y el otro de Ramón Bau. ¿Qué nos puedes contar de los prologuistas? Bueno, pues son muy interesantes ambos. Bueno, tiene un tercero que es el del editor de Ediciones Canzo, que es Manuel Quesada. Y los 3 están francamente muy bien, porque realmente enfocan desde un punto de vista histórico y jurídico todas las deficiencias que tuvo el proceso como tal, desde un punto de vista jurídico. Y es lo que decía antes, ¿no? Son cosas tan evidentes que es que no hace falta ser un experto en derecho para darse cuenta de la cantidad de barbaridades que se cometieron, ¿no? Entonces, ahí se ponen esos prólogos también en evidencia un poco los casos más sangrantes, por así decirlo, que se cometieron, ¿no? durante este proceso. Esto que comentas es interesante porque el propio autor dice que no es un libro exclusivamente para juristas. Es una... Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que hay partes del libro que sí que tiene cierto tecnicismo, ¿verdad? Sí, hombre, vamos a ver, se supone que es un libro para los 2 mundos, para el jurista que sepa por dónde anda, quien no sepa lo que se llamaba, porque el típico ejemplo es lo de lesa humanidad. Tú dices Jiménez de lesa humanidad y la gente no sabe lo que es. Dices genocidio y mal que bien, pues la gente sabe exterminación de masas por ideales, por religión, por lo que sea. Entonces, claro, está pensado para que el jurista sepa por dónde anda, pero tampoco es un compendio, es decir, es un resumen, no es un espasacalpe sobre el proceso de Nuremberg, por decirlo. Además es de fácil lectura y se hace muy ameno. Sí, yo lo que quise es precisamente eso, que fuera llano, para que la gente normal, sin conocimientos de tecnicismo ni juridicidad ni historias extrañas, supieran
de qué se está hablando y que al menos se formen una idea de lo que tenía que haber sido y no fue. Es curioso porque con tu libro pues lo primero que piensa uno es que se va a tratar de un tema histórico, pero no. O sea, tratas muy objetivamente el proceso de Nuremberg. Sí, es que ese libro hay que entenderlo de dos maneras. El libro no es que lo diga yo, que soy el autor, el contenido del libro en sí es 100% objetivo, es decir, no se ve partidismo ni tendencia política de ningún tipo. Diferentes mis comentarios personales que van aparte y ponen nota del autor, y van abajo y metido... Del autor que se esconde, ¿no? Sí, ese mismo que se esconde detrás de la cámara, porque ni publico nombre, ni publico foto, ni publico nada. Entonces, pues hay que diferenciar eso de los comentarios míos personales, que sí son partidistas, lógicamente, y el libro en sí, que es objetivo. De hecho, el catedrático me lo revisó, es republicano de la vieja escuela, pero no de la Segunda República, de la primera. Y no tuvo... al revés. Por el principio del libro, el trabajo en su día fue una matrícula de honor dentro de la Complutense, dentro del Instituto de Criminología, que es de las pocas que he tenido yo en mi vida. Entonces, que un republicano me considere y no me meta la más mínima coma ni el lápiz sobre el trabajo, eso quiere decir que es muy objetivo. Diferentes son mis comentarios, que eso es salir de otro costal, pero yo lo diferencio muy claramente y en el libro se puede ver nota de autor, que no es lo mismo que el libro en sí. Entonces pueden atacarlo, pero no por objetividad, porque el libro es lo que había y lo que hay. Si no, las leyes no las he inventado yo. Pero ellos sí, ellos inventaron las leyes, que quede claro. Ahora vamos a hablar de eso, pero en uno de los prólogos del libro dicen que pocas personas saben los detalles del pésimo Tratado de Paz de Versalles de 1918, que fue la base del problema alemán durante toda la entreguerra, donde además se pedía la pública acusación a Guillermo II, ex emperador de Alemania. Eduardo sí sabrá algo de este Tratado de Versalles y nos podrá contar algo, ¿no? Bueno, esto sí es más conocido, yo creo, ¿no? Lo que comentaba antes del final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles fue incluso definido por Stalin como un dictado, el famoso dictat, como un dictado de odio y de latrocinio. Esto lo dijo Stalin antes de que empezara la Guerra Mundial, la segunda, quiero decir. Es decir, que era tan objetivo que había sido una auténtica humillación de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, que bueno, eso es lo que provoca después lo que sucede en Europa de entreguerras, ¿no? Y como decía antes, hay una diferencia con respecto a la Segunda Guerra Mundial, que es que en la Primera Guerra Mundial, aunque también se hizo propaganda de atrocidades inventada contra Alemania, luego al final se pidieron disculpas por parte de los vencedores, ¿no? Hay un hecho que se dijo que los alemanes que entraron en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial se dedicaban a ensartar en sus bayonetas a los bebés belgas. Absolutamente propaganda inventada, que luego los ingleses pidieron disculpas y dijeron que bueno, que era propaganda de guerra que se tenía que hacer para ganar la guerra. Pero luego pidieron disculpas por ello. La diferencia es que en la Segunda Guerra Mundial se hicieron propaganda de atrocidades mucho mayores y no se ha pedido disculpas por ello, ni siquiera se ha reconocido la falsedad de las mismas, excepto casos como por ejemplo de la matanza de Katyn, que se trató de culpar a los alemanes durante el proceso de Nuremberg y ya por fin se ha reconocido que la culpabilidad fue soviética. Pero en su momento se trató de culpar a los alemanes de ello también. Llegas a la conclusión, Fernando, en Nuremberg se cometieron graves errores e injusticias jurídicas. Detállanos, porque el programa, me parece que leyendo el libro de Fernando te das cuenta de que habría días y días para hablar de irregularidades en este proceso. Detállanos quizás las más importantes, si puedes. Pues la primera es el nombre, Tribunal Militar de Nuremberg. Militares solo había uno, que eran los rusos, ni los franceses, ni los ingleses, ni los americanos, que eran las cuatro potencias que juzgaron y condenaron y ejecutaron, eran militares. Militares eran los rusos, que era un general, y el ayudante me parece recordar que era un teniente coronel. Entonces ya partimos que el nombre es erróneo. Eso es lo primero. Segundo, lo que ha comentado antes Eduardo, cómo estos cuatro, que eran parte activa del proceso, pueden elegirse en jugadores neutros o neutrales, por decirlo. Porque lo lógico es que los países que delegaron y que hablaron antes del proceso para hacer el proceso, lo lógico es que hubieran nombrado una serie de jueces o países intermediarios que hubieran enjuiciado y no los propios vencedores. Luego, de los fallos más garrafales, es que se inventaron las leyes sobre la marcha, como no existían, lo de lesa humanidad, genocidio y todo esto, se lo inventaron a posteriori para jugar hechos de a priori.
Entonces, en ningún código penal existente en Europa, y hoy en día tampoco, existe una ley penal retroactiva. Siempre es de cara al futuro. Es decir, si tú robas, supongamos, X dinero, sabes que tienes de 3 a 5 años de cárcel a partir de que se publique esa ley. Pero no es que saque la ley y dicen, no, con efecto retroactivo yo lo aplico no de 5 años, es que lo han aplicado desde después de la Primera Guerra Mundial. Se lo han hecho a medida para esta... Sí, claro, no, se lo han inventado, no lo han hecho a medida, que se lo han inventado y han aplicado casos y cosas de entreguerras, porque por ejemplo Rudolf Hess fue el año 41, cuando voló. Sí, en mayo del 40. Entonces él no estaba en las matanzas supuestas de las SS, ni los campos de exterminio, ni de concentración, ni historia, pero lo han aplicado como segundo jefe de a bordo. Entonces lo han aplicado una ley a posteriori de algo que ni él ha hecho porque él estaba detenido. Entonces, pues claro, empiezas a ver todos los fallos, luego los abogados que buscan, son alemanes, traductores, pero traductores que no sabían bien el inglés. Sí, luego, ese es en tu libro que sí. Incluso no manejaban... No, los tecnicismos no los manejaban ni sabían. Luego los traductores de todo no existía. Los mismos abogados alemanes en ciertos procesos fueron parte, es decir, que unas veces eran juzgados y otras veces eran los defensores. Entonces la indefensión es total. La preparación, lo que ha comentado Eduardo, presentaban pruebas escritas a mano que decían validez ninguna, fotocopia de identidad, da igual, así presentaron los affidavit, que no sé si eran 300.000, que presentaron que no estaba comprobado, con tal de que dijera uno, yo estuve allí, pues ya era válido. Entonces eso luego los abogados alemanes sí lograron, hacia finales del proceso, que fueran un poco más, por decirlo, más equitativos y empezaron a quitar, pero es que cualquier declaración servía, con tal de, aunque fuera con una X, daba igual, si no identificaban, era hacer bulto para el proceso. Luego, sí, porque documentación no llegaba. Documentación nada, cualquier prueba, claro, las documentaciones que presentaban, la que querían presentar, porque lo interesante se lo llevaron y de hecho ahora empiezan a desclasificar, como lo de Katyn y demás procesos que se le achacaron a los alemanes, pero que no estaba demostrado. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo se van a poner? Si directamente estaban sentenciados ahí, de juicio justo. Luego, los militares alemanes, por el código militar, no el alemán, sino el vigente de caballeros, se supone que un militar tiene que morir fusilado, no ahorcado. Ahorcado se empleaba para las chusmas, para los ladrones, los sacadores y violadores. Les degradaron no su propio ejército, otro ejército no te puede quitar tu graduación. Ellos les arrancaban las solapas, los galones bueno, ¿quién es un coronel o un sargento americano o inglés para degradar a un coronel alemán y tratarle como un soldado raso? Entonces, claro, la pantomima, esto no es proceso, esto es una vendetta directamente que han aplicado la parafernalia porque el mundo quería una ejecución rápida, fueron a por el pueblo alemán, como no pudieron porque todos querían, que quitando a los franceses, todos querían ejecutar al pueblo alemán al completo. Como no podían, a los afiliados a las distintas organizaciones, que eran cerca de 3 millones que querían enjuiciar y ejecutar. Como tampoco pudieron, pues dejaron una lista, unos 100 y pico, que eran los que podrían reemplazar a Hitler. Como partes habían escapado, partes habían suicidado y partes desaparecido, entonces empezaron a quitar y metieron los que podían ser cabeza visible de un posterior Cuarto Reich o un resurgimiento de Alemania, porque es lo que hablábamos. ¿Cómo pueden enjuiciar al jefe de la banca alemana, que luego lo recuperaron, lo tuvieron X años en la cárcel, pero luego el gobierno alemán lo ha recuperado y lo ha tenido, hasta hace poco que se ha muerto, lo ha tenido en la sombra trabajando para el Deutsche Bank? ¿Cómo pueden? El doctor Ley, el Frente del Trabajo, todo el que pudiera leer, que fuera medianamente intelectual y pudiera estar futurable, fue ejecutado. Y entonces... Es un tema sobre que no admite mucha broma, pero vamos, precisamente los vencidos, entre comillas, no fueron muy bien tratados durante el proceso, ¿verdad? Porque los buenos no eran tan buenos. Pues ¿Qué podéis contar? ¿Qué podéis contar? Pues desde torturas, de dejarte con la luz encendida 18.000 horas, hasta los ruiditos famosos, las gotas de agua, el no darte de comer para bajarte las defensas naturales del cuerpo,
músicas Hay estridentes. anécdotas verdaderamente duras en el libro, o sea, aquí estamos hablando de excrementos Sí. en la cara. Sí, de eso había de todo, independientemente luego el trato vejatorio para obtener confesiones que bueno, si es que daba igual que confesar o no, si estaban ya directamente para ejecución. Y luego el payaso del sargento este, que fue el maestro de ceremonias de los ahorcamientos, que fue borracho perdido porque era un borracho, bueno, perdón, no era borracho, era alcohólico, que se sabe. No hizo las pruebas pertinentes, que es otro de los fallos, como no calculan los pesos para ahorcar a alguien. Y este le daba igual. Las trampillas eran pequeñas, no tenían las medidas estándares de ejecución, entonces cuando caían se golpeaban en la cara o se golpeaban en el cuerpo, y entonces no quedaban perfectamente como tienen que quedar con el peso determinado, y entonces tardaban en morirse 10 minutos, un cuarto de hora o media hora, les daba igual. Y después lo hicieron a horas extrañas para pues eso, para minar la moral de todo el mundo. Por empezar las ejecuciones a la 1:15 de la mañana, de madrugada. Es decir, que es que no te dejan dormir y encima te sacan una hora sumamente extraña que ni te da tiempo a confesarte, ni a nada de nada, ni a despedirte, y luego encima que les dejaban hablar, porque los periodistas americanos, que eran en América el proceso lo seguían como un circo, pues querían que hablaran, pues como echarle carnaza a los leones para que los leones, o darles con un palo para que rugieran. Y entonces, claro, hay comentarios que gustaron la opinión y otros que no gustaron lo más mínimo. Goering, por ejemplo, se pasó todo el juicio riéndose de la sala, y además con comentarios jocosos, que es que hasta la sala se reía de los comentarios de él, de la ocurrencia que tenía y cómo les tomaba el pelo a los fiscales. Y luego encima se les escapó, claro, porque se suicidó antes de que fueran a por él. Y esa fue la última broma macabra de Goering. Luego tu libro incluye 2 apéndices de bastante interés, uno completamente opuesto en su opinión al otro. Sí. Esto es por lo que comentábamos antes de la objetividad, ¿verdad? Sí, para que se vean cómo se puede pensar sobre lo mismo, pero desde diferente, no bando, porque no son bandos, ahí no hay bandos determinados, pero sí cómo se puede ver. Entonces a mí lo que me interesa es que la gente vea que las dos caras de la misma moneda, por llamarlo de algún, el odio-amor o el calor-frío. El primero de ellos es un alegato brillante revisionista sobre Nuremberg. Nuremberg, la farsa de nuestros tiempos, firmado por un tal A.F.G. Sí. ¿Por qué? Pues porque supongo que quien haya escrito tendrá miedo de que le echen de trabajo, le metan en la cárcel o le rompan las piernas como poco. ¿Sí? ¿Tan Seguro. difícil es, Eduardo, escribir de estos temas? Depende del país que los escribas. Pero esto ha sido una constante desde entonces hasta hoy, y hoy mismo está ocurriendo, porque el precedente que se establece en Nuremberg es el de que los hechos comúnmente conocidos, o que fueron establecidos como comúnmente conocidos, no se pueden poner en duda, no se puede dudar, es decir, es un dogma de fe. Y a partir de ahí, pues claro, como no hace falta pruebas, y se da por hecho, que fue lo que la versión oficial de la historia que nos han contado, esa versión de la historia oficial no se puede poner en duda. Y a partir de ese momento, el que osa ponerla en duda, pues tiene problemas de todo tipo. Ya entonces, a Francis Parker Yockey, que fue un funcionario norteamericano del tribunal, por poner en duda o denunciar lo que estaba ocurriendo, fue encarcelado y apareció muerto en la celda. Pero es que esto ha venido ocurriendo desde entonces hasta hoy, con un montón de historiadores revisionistas. Se ha hecho el mismo modus operandi de presión, de coacción, de todo tipo. O sea, como ya se hizo con los acusados entonces, y se ha venido haciendo desde entonces, y no con gente ideológicamente afín. Es el caso, por ejemplo, del historiador francés Robert Fabrisson, que es ideológicamente de izquierdas, y que bueno, pues fue apaleado, le rompieron la mandíbula a un comando sionista, le dio una paliza. Ha ocurrido con François Duprat, que fue otro francés que le puso una bomba en el coche y salió volando. Es decir, podríamos contar innumerables casos de personas ni alemanes, ni ideológicamente nazis, por así decirlo, pero que por poner en duda la historia oficial han tenido problemas muy serios, hasta el punto de que algunos han sido asesinados, ni más ni menos. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Esto afortunadamente no pasa, ¿verdad? Bueno, de momento te encarcelan, luego veremos qué te pasa en la cárcel, porque esa es otra. Esto pasa, para que se enteren los oyentes, esto pasa. Sí, pero pasa hasta tal punto que tenemos, ahora mismo tenemos un librero en la casa. Pasa a un bando solo, porque no pasa a los demás, solo a un bando determinado. Porque en cárcel es verdad que muchos amigos,
camaradas, compañeros de la Falange y otras siglas, Falange me refiero en general, que nadie levante sensibilidades, que estamos hablando de camaradas españoles, han pasado por cárcel, pero es que a nadie que yo sepa, aquí en España, de la derecha, ultraderecha, mal llamada, porque ya sabemos que no es ultraderecha, pero bueno, no vamos a entrar en polémicas porque no es el tema, por escribir libros no conozco yo a nadie en España, sea de como quieran llamarlo, que le hayan metido en la cárcel. Solo, de momento, a Pedro Varela y otro precursor que fue ¿cómo se llama? El que fue delegado de Ciudad de Granada. A José García Espada, sí, que se dice. Sí, a él también le metieron mano y estamos hablando siempre lo mismo. Editores, libreros, gente, porque lo que da hoy miedo ya no es, yo lo veo, y salimos del libro, no es el tema de la violencia, por decirlo, skin o de cerebraos o matones de bar. Ahora lo que tiene miedo, porque eso ya yo creo que el sistema lo tiene como extinguido o exterminado, vía los antidisturbios, vía el fiscal especial de las bandas callejeras y demás, o los partidos de fútbol. Claro, eso lo tienen, yo creo, dominado. Ahora lo que les da miedo de un tiempo para acá es el lado intelectual. Antes se vendían 4 libros y daba igual, pero es que ahora existe internet. Y los libros llegan a todos lados. Y lo puede leer cualquiera. Entonces, eso es lo que yo creo al sistema, por llamarlo de algún modo, le da mucho miedo, el lado intelectual. Y entonces ha empezado, de hace tiempo, no de ahora, una cazabruja, pero una cazabruja tipo las de Salem. Porque ya vas a la cárcel, que es que se nos olvida que tenemos gente en la cárcel. No que van a entrar, que son los pobres 4, que son amigos. Para más Inri son amigos nuestros, porque uno es quien me incitó a que escribiera el libro y el otro es uno de los prólogos de mi libro, es decir, y con Carlos y yo hablo, de vez en cuando hablamos y el tema es que 2 puede que vayan a la cárcel y 2 seguro que van a ir a la cárcel, es decir, se van a juntar con Pedro, que por cierto me han comentado que le han cambiado de cárcel, no está en la que estaba. Pero seguramente sea para que esté mucho más a gusto. Sí, claro, y para tener como otros vídeos y jacuzzi, piscina y gimnasio particular. Y cava y microondas y demás, que eso lo sabemos muy bien. Entonces el problema es que vas a la cárcel y eso nunca ha pasado en España, por vender libros, ideas o por lo que sea, pero estamos hablando del lado intelectual. Y cuando el sistema tiene miedo al lado intelectual, malo, porque van a ir a por todos, pero no van a ir en general, van a ir cazando uno por uno. Tipo de depredador o francotirador, porque es que hasta para eso el sistema se esconde, van uno por uno. Ahora es curioso, ¿verdad? Porque dicen los otros que el fascismo se cura leyendo y, joder, nos queman los libros. Sí, en la cárcel se cura leyendo, porque tienes mucho tiempo para instruirte. Tremendo. ¿A ti, Eduardo, no te da miedo escribir tanta publicación identitaria? No, hombre, yo pienso que el miedo lo puede tener todo el mundo, el miedo es libre, como se suele decir, pero la virtud está en saber controlarlo, ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona tiene un compromiso político, ideológico, una serie de ideas por las que cree que merece la pena luchar por ellas, tiene que asumir las consecuencias y por lo tanto tiene que estar dispuesto, dentro de la legalidad, evidentemente, a luchar por ellas. Y bueno, pues aquí estamos. Pero dinos la verdad, o sea, dices, dentro de la legalidad, sois conscientes de hasta dónde podéis pasar, ¿verdad? Y eso lo miráis. Sí, lo que sucede es que, claro, uno no quiere salirse de la legalidad. El problema es que, bueno, esto se ha pedido muchas veces. Mire usted, si hay libertad de expresión y el artículo 20 de la Constitución reconoce como un derecho constitucional que no solamente se reconoce, sino que se garantiza por la Constitución el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información, de recibir y de distribuir información, entonces, si hay libros que están prohibidos, que sea una lista negra, como en los tiempos de la Inquisición, donde se diga, estos libros están prohibidos. No se pueden editar, no se pueden distribuir, prácticamente no se pueden leer, que se diga. ¿Por qué esto no se hace? Porque, claro, no se quiere reconocer por parte del sistema que en democracia hay libros prohibidos. Porque esto es políticamente incorrecto, ¿no? Es una mala imagen para un sistema democrático decir que en democracia hay libros que están prohibidos. Por eso no se quiere decir. Y cada vez que se ha pedido, oiga, den una lista de los libros que están prohibidos para no distribuirlos y no caer en la ilegalidad, no se ha dicho nunca que no, si todas las ideas se pueden defender siempre que no sea mediante la violencia. Esto es lo que se dice en teoría.
Pero en la práctica estamos viendo, como el caso de Pedro Varela, una persona que ni siquiera ha editado simplemente por vender libros, que no es el autor él, que no los ha editado simplemente por distribuirlos, libros que se pueden encontrar a lo mejor en otro tipo de establecimientos o incluso de grandes almacenes. Este hombre ha ingresado en prisión. Ha ingresado en prisión simplemente por un delito de opinión. O sea, que esa es la gravedad del tema. Pues ya que te salen juguetonas, ¿cómo se puede comprar tu libro? Pues en Madrid se supone que en Librería Barbarroja, la cadena Soldier, ya sea la revista o las tiendas, y luego a través de un amigo nuestro que es editor también, que es José Arturo, o bien directamente Ediciones Canzo a través de su página web. Sí, edicionescanzo@yahoo.es. Sí, o ya la librería Europa. A nivel nacional, los que se pueden encontrar fácilmente. Quien no tenga, pues lo más fácil es tirar del editor. Lo que pasa es que la gente en España le gusta, antes de comprar, tocar. Y eso de vender por correo, pues volvemos a entrar en la polémica que un libro que no es barato, porque 21,50, hombre, no es caro por cómo está hecho, claro, pero no es barato, yo considero. No es técnica de costes, porque claro, son tiradas muy cortas y no amortizas nada, pero bueno, independientemente de eso, porque esto no está pensado para ganar dinero, que no es fácil de encontrar. Pero no es fácil de encontrar porque es una temática muy particular, que lo leen 4 y los 4 saben dónde buscarlo, entonces no está pensado para grandes superficies, porque no creo que entre en ese sector. Eduardo, que recomiende Fernando su libro, pues está feo, joder, porque es el autor y está feo. Que lo recomiende yo, pues se me va a ver el plumero porque es camarada de amigo. Recomiéndalo tú, que eres camarada de amigo, pero va a quedar menos feo. Por supuesto que lo recomiendo, porque aunque ya había obras muy documentadas sobre el tema, pero en español no. Había otras en inglés, sobre todo, ¿no? Se habían hecho algunas, pero en español no había así ninguna que hubiera tratado este tema, que yo creo que hacía falta hablarlo y tocarlo, ¿no? Porque, como decía antes, se han empezado a salir muchos libros haciendo revisionismo sobre la Guerra Civil Española, los libros de Pío Moa, de César Vidal, y si os dais cuenta, ninguno de ellos ha tenido problemas por tocar esos temas, ¿no? Aquí no hay problemas por decir no hubo 1 millón de muertos en la Guerra Civil, sino que fueron 500.000, o porque hubo más o menos matanzas de un lado o de otro, por eso no pasa nada. Ahora, cuando se tocan estos temas, ya hemos visto lo que ha ocurrido con el caso Varela, con Pedro Varela y muchos más, ¿no? Entonces, yo creo que este era un tema que era necesario tocar, porque hasta ahora pues, en este ámbito no se había tocado, y es trascendente porque yo siempre lo he dicho que Nuremberg no es un tema de Alemania en 1945, sino de todo el mundo y también de hoy, del siglo XXI, puesto que a partir de ahí, es decir, el tema de la represión democrática no empieza ni termina con Nuremberg, sino que dura hasta hoy y se sigue el mismo, aunque los procesos estos continuaron, los procesos o los tribunales de desnazificación hasta el año 48, donde hubo gente que murió en campos de concentración aliados hasta en los años 50 en algunos campos soviéticos. Estoy hablando no solamente de dirigentes políticos alemanes, sino incluso de actores de cine, como era, por ejemplo, Heinrich George, que era un actor de cine alemán, murió en un campo de concentración soviético en los años 50. Son cosas que nadie sabe, ¿no? Pero la sistemática de represión de todo lo que sea contestación al sistema político vigente es un precedente desde entonces que continúa hasta hoy y como digo, de ahí es la trascendencia del tema, ¿no? Además, quienes nos estáis escuchando, comprarlo rapidito porque si nadie lo remedia, o mejor dicho, no lo remediamos, quizás este libro también pase a la lista de libros prohibidos. Estamos en el punto de mira, sí. Estáis en el punto de mira. Sí, no, pero... Me llamó la atención cuando presentaste tu libro en la Hermandad de la Vieja Guardia. Eso trae tela. Me llamó la atención primero porque lo presentaste ahí. Sí. ¿Vale? Sí. Y bueno, y la verdad que los amigos de la Hermandad de la Vieja Guardia yo creo que hacen una labor, cómo poder ayudarles. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Eduardo, y a los oyentes les emplazamos para el siguiente programa.